Ya un poquito menos, de hecho el sábado no pude, asistir a clases, por eso, porque fui a aplicar examen a la UNAM. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te fue por allá? Espero que bien. Pues bien, en general bien. Yo también espero que vaya pues bien. De matemáticas venía más sobre todo de geometría analítica. De geometría analítica, venía más centrada en geometría analítica que en cálculo, probablemente, Sí, ¿verdad? Pero sí, te de sentiste bien hecho, en el examen. ¿perdón? Pero te sentiste bien en el examen. Sí, sí, en general bien. Mira, qué bueno. Pues bueno, vamos a continuar entonces. Eh, Vamos a avanzar con una sesión el día de hoy. Estábamos trabajando, estábamos estudiando curvas, si recuerdas. Y bueno, en nuestra última sesión habíamos encontrado un resultado muy bonito y muy interesante, que decía algo así este teorema, si recordamos. El teorema decía, si una curva regular C está dada paramétricamente por justamente x igual a f de t, y igual a g de t, entonces la pendiente podemos escribir como una ecuación, esta pendiente que va a ser el cociente de la derivada de y con respecto a la derivada de x. ¿Sí? Pues esta pendiente de y sobre de x de la recta tangente, la recta tangente AC, pues en un determinado punto P de x, y, pues está dada por una ecuación, un cociente, que nosotros escribíamos de esta forma, decíamos. Sí, está dada por como la ecuación de la derivada en y respecto de x. Y esta derivada en y respecto de x, que es igual a otro cociente, que la parte de arriba tiene la derivada de y respecto a dt todo el tiempo. La parte de abajo tiene la derivada de x respecto del tiempo. Y claro, esto siempre que se cumpla. Que naturalmente la derivada, el cociente del denominador, que es la derivada en x, con respecto al tiempo, este cociente sea distinto de cero. Entonces, tenemos este teorema muy bonito, y empezamos a hacer algunos ejercicios sobre este teorema, si tú recuerdas. ¿Ah? Sí, ¿Sí? Entonces, escribimos algunos ejercicios sobre este bonito teorema. Ajá. Entonces, ¿qué podemos decir? Por lo que nosotros podemos decir es que podemos aplicarlo en algunos ejemplos muy interesantes, como por ejemplo, se hace una curva
con ecuaciones paramétricas. Ujú. Donde esas ecuaciones paramétricas, por un lado, nos dicen, ah, mira, una ecuación paramétrica es que x es igual a e a la t, es igual a e a la 3, a la 2t. Y además t, en este caso, es un número real, un número que pertenece a nosotros. Y entonces la primera pregunta es, justamente, ¿quién es? Podemos preguntarnos, ¿quién es la curva? O más bien dicho, ¿quién es la derivada de y respecto de la derivada de x? Y ya está. ¿Quién es la derivada de y respecto a la derivada de x? Ok, Antonio, a ver, ahí tenemos un ejercicio muy bonito. ¿Qué te parece si para este ejercicio utilizamos el teorema que tenemos? Ok, Bien, entonces te doy un par de minutos para que lo intentes allá y desde luego ahora lo revisamos juntos. Vamos a dar ahora este archivo a 31. Muy bien. Ahí esperamos a Antonio entonces, para que por favor puedas ir revisando el documento. Entonces, ¿cuál sería el primer paso, por ejemplo, en este tipo de ejercicio, Antonio? sería sustituir el valor de x y de y en cada una en el cociente. Bueno, pero primero derivarlo, ¿verdad? Es decir, hay que calcular, ¿no? Por un lado, en este cociente, la derivada, perdón, acá está, la derivada en x con respecto de t. ¿Quién es la derivada de qué respecto a t? Pues es la derivada en t
¿Justamente de quién? Pues en este caso, x es e a la t, entonces va a ser la derivada en t de e a la t. Pero, por favor, Antonio, ¿cuánto vale la derivada de e a la t? E a la T. E a la t misma, así es. E a la t. Bueno, ya tenemos la derivada en x, ahora hay que tener la derivada en y con respecto a t. Bueno, pues esto es la derivada en t del otro parámetro como definimos ayer, e a la 2t. Estamos hablando de e a la 2t. ¿Qué tenemos? Que esto es igual. Sabemos que la derivada de e elevado a una función es e a, a, a esa función por la derivada en t de esa función. Entonces, ¿esto es igual a quién? E a la t, perdón, a e a la 2t, por la derivada de 2t, que es ¿quién? Es 2. Entonces, finalmente, esto es igual a 2 e a la 2t. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Y entonces, lo que se nos pide encontrar en este caso es el cociente, que en la parte de arriba, o sea, la derivada de y respecto a x, es un cociente que tiene en la parte de arriba la derivada de y respecto de t. ¿Quién es? 2 e a la 2t. Y en la parte de abajo tenemos la derivada de x en t, que es e a la t. Esto es entonces igual a... Observamos ahí con detenimiento. Esto es igual a ¿quién? A 2. A 2t es como si tuviéramos e a la t, perdón, como si tuviéramos e a la t por e a la t. Y abajo tenemos e a la t. ¿Qué es esto entonces? Pues podemos eliminar a un e a la t de arriba con un e a la t de abajo. ¿Estás de acuerdo, Antonio? Sí. Y que nos queda finalmente que esto es igual a 2 veces e a la t. Esa es entonces la derivada de y respecto a x para esta curva. ¿Okay? Me espero ahí un poquito y te pregunto a ti si tienes alguna duda, alguna pregunta de este ejercicio. No, hasta ahorita no. Se entiende bien. Sí. Excelente. Muy bien. Y bueno, ¿qué más podemos agregar a esto que ya hemos estado observando? Pues en realidad podemos agregar más cosas y una de las definiciones tal vez más importantes, Antonio, que podemos estudiar en cálculo tiene que ver con poder calcular la longitud de una curva, ¿sí? Es decir, podríamos decir de alguna manera lo siguiente, que si una gráfica, perdón, es una gráfica de la ecuación
Es una gráfica de la ecuación. Y igual a f de x. Y f es regular en el intervalo, ¿sí? En el intervalo definido desde A hasta B. Entonces, su longitud de arco, su longitud de arco, puede calcularse, ¿sí?, mediante la siguiente ecuación. Aquí tenemos la definición de longitud de arco. Bueno, ¿qué podemos decir? Que se puede calcular mediante una ecuación que vamos a llamar la longitud de arco, L, es igual, en este caso, a la integral definida, Antonio, que va desde A hasta B, ¿verdad? Porque ahí está definida la función. De la raíz cuadrada de 1 más, vamos a poner acá, exponente, de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado. Diferencial, diferencial de x. Ahí está. Así es que, así es como nosotros podemos calcular justamente la, la longitud de arco de una función. Ahora, podríamos agregar un poquito más. Y podríamos agregar que si C, una curva parametrizada, como las que hemos estado estudiando, ¿cómo la parametrizamos? Pues recordemos, vamos a escribir a X en términos de una función de T, coma, a Y en términos de una función G de T, para cuando sea el caso que A es menor o igual que T, es menor o igual que B. Si nosotros parametrizamos de esta forma la curva, podríamos decir entonces que la longitud de arco de la curva es justamente una integral L que va a ser igual a una integral definida, la integral definida que va desde A hasta B. ¿De quién? Pues en este caso, la definida de la raíz cuadrada de la primera función parametrizada, de la derivada de esa función, T elevada al cuadrado, más
la segunda función parametrizada, la derivada de la segunda función, prima de t, elevado también al cuadrado, diferencial de t. Entonces, esta integral, esta fórmula, lo que tiene es esencialmente una manera de calcular entonces la longitud de arco de una curva. ¿Sí? Y de hecho esto nos lleva a un teorema, sería el resultado principal de esta sesión, que nos dice lo siguiente. Si una curva C regular o también aislada está dada paramétricamente justamente por los datos que hemos comentado, x igual a f de t, y igual a g de t, para t menor o igual que b, mayor o igual que a. Y c no se corta a sí misma. C no se corta a sí misma, excepto en sus extremos. Excepto en sus extremos. O en los extremos, pues, de segmento desde A hasta B. Entonces, la longitud de arco L de C es justamente la integral que nosotros hemos escrito con anterioridad. Es la integral L, que es una integral definida que va de un extremo del segmento a otro extremo de la raíz cuadrada de la función derivada f' de t elevado al cuadrado más g' de t elevado al cuadrado diferencial de x. Y que esto, Antonio, lo podemos escribir también como la integral definida que va desde A hasta B de la raíz cuadrada, donde el primer término de esta raíz cuadrada es justamente el primer término, es justamente, un momento por favor, ya, corregir estas expresiones. Entonces el primer término es justamente los valores que ya hemos calculado en el ejemplo anterior, es decir, la diferencial de x respecto de t, que va al cuadrado, más, ahora, la diferencial de y respecto de t. Eso, su raíz cuadrada diferencial de t. Esa es la fórmula que nosotros podemos utilizar para calcular
una longitud de arco. ¿Sí? Antonio, ¿qué me comentas? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? Sí, estas son solamente para las longitudes de arco de una función. Claro, claro que sí. La longitud de arco de una función que está parametrizada. Está parametrizada, es decir, que está escrita en términos tanto de x de t como de y de t. Ok, Muy bien. Entonces podemos tomar tal vez un ejemplo que nos ayude a entender un poquito este teorema. No sé si ustedes que espere aquí un poquito. Y podemos decir, bueno, encontrar la longitud de arco de una arcada del cicloide que tiene ecuaciones paramétricas. Estas ecuaciones paramétricas, por un lado decimos, mira, una ecuación es x de t igual a t menos 1 de t. Y otra ecuación paramétrica es y de t igual a 1 menos coseno de t. Considerando que el valor de t en una arcada es como una especie de espiral, ¿sí? Como una especie de espiral. Y para esa especie de espiral, entonces el valor de la arcada va a ir desde 0 hasta, digamos, ese es su valor mínimo, menor o igual que t, menor o igual que 2pi. Ese sería su valor máximo. Bien, voy a darte un par de minutos, Antonio, para que tú en casa puedas intentar, pues, practicar este bonito ejercicio y ahora, y ahora continuamos. ¿Ok? sí. Adelante, vamos a darte unos 3 o 4 minutitos y ahora lo revisamos con mucho gusto.
Muy bien, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? ¿Pudiste intentarlo? Sí, ¿Sí pudiste intentarlo, Antonio? sí, Es decir, si observamos y derivamos cada una de estas, Antonio, a ver si estás de acuerdo. ¿Quién sería, por ejemplo, la derivada en x de t? Pues va a ser igual a derivar t menos seno de t sobre respecto de t, ¿verdad? Es decir, va a ser igual a la derivada en t de t menos el seno de t. ¿Cuánto es esto? Pues la derivada de t en t es 1 menos la derivada del seno, que es ¿quién? Coseno. Coseno, eh, coseno de t. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Antonio? sí, Esto por un lado, ¿verdad? Y bueno, por otro lado, la derivada de y en t es igual a quién? Pues a la derivada en t de 1 menos coseno de t. Pero eso es igual a quién? La derivada de 1 es 0 menos la derivada de coseno de t, que es menos seno de t. Menos por menos seno de t es seno de t. ¿Correcto? Entonces fíjate que ya tenemos los términos para integrarlos, ¿verdad? ¿Cierto? Si tomamos que L es justamente esta integral, pues podemos decir, ah, mira, entonces L, ¿quién es? La longitud de curva L, la longitud de curva que por cierto en este caso está dada de 0 a 2pi. ¿Y qué es igual a la integral de 0 a 2pi de la derivada de x respecto de t, que ya sabemos que fue quién, 1 menos coseno de t, más la derivada en y respecto de t, que sería seno de t. Entonces, si observamos esto es igual a quién, es igual a la integral que va de 0 a 2pi de la raíz cuadrada que tiene aquí. 1 menos coseno. 1 menos coseno de, ponemos este cuadrado, ¿quién sería? 1 por 1, 1, menos 2 veces coseno de t al cuadrado, ¿verdad? Coseno cuadrado de t, menos por menos más, coseno de t por coseno de t, sería coseno cuadrado de t, ahí está,
más el seno cuadrado de t. Diferencial de t. ¿Esto quién es? Si esto lo revisamos, podemos recordar una propiedad usando propiedad elemental. Podemos decir justamente que pues el seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t es exactamente igual a 1. Si recordamos a Antonio, ¿verdad? Esta identidad trigonométrica fundamental. Entonces esto permite reducir la integral a una integral más simple, porque entonces la integral de 0 a menos 2 coseno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t se puede reducir simplemente a la integral que va de 0 a 2pi también, justamente ¿de quién? De la raíz cuadrada. Fíjate, coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es 1. Pues tenemos algo así como 1 menos 2 veces coseno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es 1. Diferencial de t. Y esta integral, Antonio, no sé si estés de acuerdo, pero es una integral que ya hemos estudiado. Es un tipo de integral que ya hemos revisado un poquito en el curso. No sé si estés de acuerdo. ¿Sí, Antonio? Es de la forma n más 1 sobre n más 1. Entonces, me gustaría proponerte que dejáramos esta integral como una integral de tarea. Es decir, que pudieras calcular la integral de 0 a 2pi de la raíz cuadrada de 1 menos 2 coseno cuadrado de t más 1 diferencial de t. Que de hecho esos 1 se pueden sumar y nos va a quedar algo así como la integral de 0 a 2pi de la raíz cuadrada de 2 menos 2. ¿Te parece bien, Antonio? Si dejamos este cálculo de esta integral de tarea, ¿estás de acuerdo? ¿Sí ya me puede escuchar? Claro que sí. Ah, sí, nada más tengo una pregunta. Ajá, para servirte. En justo en la integral que está atrás de la que está al final, no entendí de dónde salió el que está fuera del paréntesis, dentro de la raíz, el más seno cuadrado de t. Ah, claro. Este más seno cuadrado de t, mira, lo voy a subrayar aquí, este de aquí. Ajá, ¿Sí? es este de acá, mira. Y este de acá sale porque es la segunda función, si tú recuerdas, es la derivada de dy respecto de dt, por cierto, que está mal ahí, de dy respecto de dt, que es la derivada de 1 menos coseno de t. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos coseno de t es menos seno de t, que finalmente es seno de t. Entonces, ese seno de t al cuadrado surge de sustituir